Hola, les habla la profesora Irama La Rosa de Intersaber. Me han solicitado que les hable de la segunda transformación del Plan de la Patria de la 7T, que se titula Independencia, Cultura, Ciencia y Tecnología. Bueno, para comenzar quiero saludar a los camaradas y a las camaradas del PSU Caracas y expresarles que para mí este es un tema especialmente apreciado, querido, porque en su oportunidad, cuando fui funcionaria del Ministerio de Ciencia, me tocó justamente la retadora tarea de coordinar el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030, el cual, así como estábamos trabajando en el presente, se formuló a partir de una metodología participativa para una consulta amplia a varios actores de la sociedad venezolana, que tuvo como finalidad definir las políticas, programas y acciones estratégicas con visión prospectiva al 2030. En ese contexto, creo que es importante decir que al día de hoy la ciencia y tecnología se sigue considerando como parte de la producción de conocimiento socialmente adquirido y socialmente compartido y transmitido. Por lo tanto, es expresión de la cultura de un país. Más allá del concepto de cultura científica, entendida como el conjunto de conocimientos y saberes que poseen los pueblos para sistematizar y resolver problemas propios de su realidad, la ciencia y la tecnología se convierten en aspectos fundamentales para el desarrollo de una sociedad, porque aporta conocimiento validado universalmente para áreas claves como son la salud y la producción económica. En este sentido, el conocimiento científico-tecnológico históricamente ha sido una herramienta vital para los países que son considerados desarrollados, entre comillas, porque poseen el conocimiento de punta para ostentar el poder político y el dominio cultural sobre otros países del planeta. Si vinculamos la ciencia y tecnología con los modelos de desarrollo que se han querido implantar en América Latina y el Caribe, vemos como elemento común que nuestros países han querido emular los patrones científico-tecnológicos de los países desarrollados para superar la dependencia económica que nos coloca exclusivamente como países oferentes de materias primas o de productos con escaso procesamiento industrial. Existen, sin embargo, diferencias en la región de América Latina y el Caribe según las ventajas que poseen los países respecto a sus especificidades económicas. Venezuela, comparativamente, ha sido un caso especial por sus inmensos recursos mineros y energéticos, que son codiciados en grado sumo por la maquinaria industrial internacional. Observamos que en nuestro país, por varios años del siglo XX, concretamente durante el periodo denominado de democracia representativa, mantuvo un importante ingreso por concepto de renta petrolera que no se tradujo en desarrollo científico-tecnológico soberano y menos aún en desarrollo social. La dependencia económica del modelo rentista marcó de manera determinante los modos, prácticas y procesos de hacer ciencia y tecnología en el país, al punto de que actualmente, con la imposición de las medidas coercitivas unilaterales, quedó al descubierto crudamente las consecuencias de no haber adaptado y producido tecnología propia para necesidades vitales en áreas como la salud y la alimentación. No obstante, las lecciones aprendidas dolorosamente para todo el pueblo venezolano, especialmente durante el periodo de la pandemia, han generado procesos resilientes que apuntan a la innovación social, cultural y científica para convertirnos en un país potencia. Venezuela atraviesa en este momento por una transformación estructural en lo económico, social, político y cultural, con las contradicciones que esto supone, pero con pasos acelerados hacia la construcción de una sociedad más equilibrada, menos dependiente y con mayores oportunidades para su población. Uno de los indicadores más llamativos ha sido la recuperación económica en el sector agroalimentario, donde hoy día se produce prácticamente el 100% de los alimentos que se consumen en el país. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, reconoce que nuestro país es el de más alto crecimiento económico de la región, posicionándose como la economía de mayor expansión de toda América Latina por la producción petrolera y la autosuficiencia alimentaria precisamente.
La población venezolana ha mostrado además altos grados de creatividad ante la escasez a través de cantidad de iniciativas comerciales y de emprendimientos que demuestran las capacidades especiales para la innovación social que posee el pueblo, sustentadas en una cultura resolutiva que es propia de la identidad del venezolano. Un pueblo que no se paraliza ante las dificultades es un semillero perfecto para emprender en el campo de la ciencia y la tecnología, si esto se acompaña, como es lógico, de la inversión en educación, infraestructuras y detección de talentos, que es precisamente lo que significa creación y fortalecimiento de las capacidades propias. En este contexto es necesario incentivar vocaciones tempranas por el estudio de la ciencia en toda su extensión y el conocimiento aplicado a ciertas necesidades, a las necesidades más sentidas, cultivando además el pensamiento crítico que promueve el Estado laico, que tanto defendió, por cierto, nuestro maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. El trayecto de las juventudes científicas debe contar con un acompañamiento constante desde edades tempranas para motivar la producción de conocimientos pertinentes y situados a la realidad territorial donde se desarrollan estas juventudes, fortaleciendo sus identidades regionales con visión país y visión planetaria, por supuesto, en términos de proyectarse como científicas y científicos que siguen los principios bolivarianos de paz y soberanía para lograr una sociedad de los cuidados con la vida en el centro. En lo que respecta a la creación de capacidades, es importante incorporar la perspectiva de género con programas especiales de formación e incentivo para niñas y mujeres en la ciencia. Precisamente Venezuela se destaca a escala internacional actualmente porque es uno de los países con mayor porcentaje de mujeres investigadoras. Con la implementación de la misión Ciencia Humberto Fernández Morán, se observa que la participación de las mujeres ha crecido a más de 60%, lo que se traduce, según el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, el ONTI, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en 12.000 mujeres registradas dentro del sistema. Aunque las mujeres se han incorporado de manera sostenida en el sector de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación, por ejemplo, persisten ciertas preferencias por género que le otorgan el primer puesto a las ciencias sociales. Es decir, 21% de estas mujeres se ubican en este sector de las ciencias sociales. Seguidamente, el segundo puesto de ciencias agrícolas con 17.4, en tercer lugar, ingeniería y tecnología con el 14.4, ciencias médicas y de la vida con 10.9, humanidades con 9.8 y finalmente ciencias naturales y exactas, que son áreas fundamentales para el desarrollo productivo con 9.2, quedando en el último puesto de preferencia. Esto significa que hay que desplegar estrategias y acciones concretas para fomentar el estudio y fortalecimiento de las ciencias básicas, ingeniería, tecnologías, matemáticas y la lectura comprensiva, como elementos fundamentales en la segunda transformación. Por ello, en la creación de capacidades, tenemos que prestar especial atención a las escuelas y liceos que tienen que contar con laboratorios de física, química y biología, fortalecer la formación docente de manera intensiva y semilleros lúdicos en las comunidades con sentido de desarrollo endógeno y perspectiva de género. En ese sentido, es necesario contar entonces con una base sólida que le dé soporte a las estrategias para la transformación en función del modelo país que se construye día a día en Venezuela. Tenemos entonces que considerar para ello el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo e innovación, tomando en cuenta los 18 motores de desarrollo, porque no podemos repetir el error de formar para nuestros talentos se vayan a otros países. Una cosa es el intercambio y otra el aprovechamiento del modelo neoliberal internacional que no invierte en sus propios países en el desarrollo de capacidades, por ejemplo, creación de universidades o inversión en la formación de jóvenes, porque bueno, no todas las universidades, de hecho la mayoría no son públicas, sino que son universidades privadas. Entonces luego nuestros jóvenes
producto de las migraciones inducidas, se van a estos países y llenan, digamos, ese vacío que tienen ellos de talentos especializados que Venezuela está invirtiendo en esos talentos, y luego los talentos se los aprovechan otros países, incluso los países desarrollados. Por eso es que es importante apoyar a los investigadores en el gobierno, la industria, las universidades y el poder popular. Tiene que ser un apoyo integral. Es importante también en el ámbito de la transformación de la ciencia y tecnología crear lo que se llaman los bancos nacionales de innovación productiva, que están mencionados precisamente en el plan de las 7T, pero con visión de desarrollo endógeno. Hay que conocer experiencias previas como las redes de innovación productiva, donde los actores locales de sectores de ciencia y tecnología, actores de los sectores productivos y de las comunidades, desde un enfoque transdisciplinario donde se integran distintos conocimientos y saberes, se unen para resolver problemas comunes. Eso es importante porque es una modalidad que además se ha ensayado en Venezuela, que se trata justamente de esta lógica un poco de la callapa, ¿no? De cómo entre todos pueden resolver problemas. Entonces hay que identificar y desarrollar esas incubadoras de proyectos en el territorio que atiendan nudos críticos del sistema productivo y de servicios, abriendo espacio a nuevos actores, especialmente las juventudes. O sea, cómo incorporamos a nuestras juventudes dentro de estos procesos, especialmente también en las industrias que tienen también problemas específicos que se tienen que resolver. La industria petrolera, por ejemplo, es la que tiene que revitalizar sus procesos más allá de los extractivistas, ¿no? Con los de producción de derivados con alto valor a través de tecnologías propias creadas desde las necesidades específicas, la verdadera transferencia tecnológica y la adaptación. Eso significa que si nosotros tenemos una alianza estratégica con otro país que quizás pueda ofrecernos algún tipo de tecnología para la elaboración de productos derivados, para mejorar procesos de la industria petrolera, aprovechemos esa alianza, pero garanticemos la transferencia tecnológica para evitar precisamente la dependencia. Aprovechemos, hagamos la transferencia tecnológica, copiemos bien lo que es la tecnología y la adaptemos a nuestras necesidades y sepamos cómo producirla. Yo creo que eso es fundamental. La formación en ciencia y tecnología también es importante, no puede ser estrictamente técnica, sino que debe acompañarse de procesos de afirmación de la identidad con el país, el proyecto socialista que está establecido en el Plan de la Patria y, por supuesto, todo lo que ha sido la razón histórica que le da sentido a la cultura venezolana, lo que supone descolonizar el pensamiento y el poder, tener conciencia del ser y hacer propios de la venezolanidad. Eso, digamos, es fundamental porque desde esa conciencia de la importancia de descolonizar el pensamiento, estamos, digamos, en el proceso correcto para lograr independencia científico-tecnológica. También la ciencia y tecnología deben insertarse de manera cotidiana en las comunidades como parte de sus saberes tradicionales, potenciando aplicaciones innovadoras que generen bienestar colectivo, como son las prácticas de agricultura urbana, por ejemplo, o la producción de medicinas ancestrales. O sea, cómo aprovechar el conocimiento, los saberes de las comunidades, estos saberes que vienen heredados de culturas ancestrales indígenas, por ejemplo, que tienen aplicabilidad en lo que es el tratamiento de determinadas dolencias y patologías, y aprovecharlo dentro de lo que es una industria farmacológica que pueda generarse dentro del país con este tipo de innovación. Por supuesto, hay que aprovechar también las técnicas propias de la innovación popular para temas cotidianos, incluso para la gastronomía, la música, los tambores, por ejemplo, o incluso técnicas o modalidades de organización que ya hablamos antes, como la callapa o trabajo en equipo, que, digamos, son muy efectivas para resolver problemas en común, entre otras cosas que pudiéramos quizás detectar como formas de producción de conocimiento para la descolonización. Se trata entonces de una ciencia y tecnología sustentada en la ética socialista y bolivariana. Eso significa que está dirigida a convertir a Venezuela en un país potencia
desde los valores bolivarianos, liberadores, igualitarios, de cuidados y solidarios con el pueblo, con la finalidad de lograr una transformación que consolide la independencia de Venezuela a través de sus capacidades científico-tecnológicas. La finalidad de esta transformación tiene que ver justamente con medir los avances logrados y cómo hemos enfrentado los desafíos para construir una sociedad con sólidos conocimientos científico-tecnológicos, pero al estilo venezolano, con sentido global para un mundo mejor, pero con las capacidades propias, las capacidades para el desarrollo endógeno de la nación. Entonces, básicamente se trata de profundizar algunos elementos que puedan orientar o desarrollar proyectos específicos para la transformación de la ciencia y la tecnología también desde la cultura propia. Eso es importante porque a veces no consideramos que hay algunas estrategias clave, como por ejemplo generar estos conocimientos y aprovechar estos conocimientos y saberes de las comunidades e incluso incorporarlos a los pensum de estudios para que las niñas y niños puedan tener ese sentido de identidad local para desarrollar soluciones también que puedan responder a necesidades específicas. Eso es uno de los, digamos, de los problemas que a veces se han presentado para lograr esa verdadera transformación que requiere el país. Bueno, yo creo que es importante porque esto, bueno, más allá de una conferencia, creo que debería ser un conversatorio donde podamos intercambiar opiniones con respecto a estos temas de soberanía científico-tecnológica y la importancia que tiene la cultura propia, la identidad, las tradiciones, lo que significa el ser venezolano, el ser venezolana, de acuerdo a ciertas características culturales y cómo eso conforma todo este crisol de grandes ventajas y oportunidades para alcanzar esa tan deseada soberanía científico-tecnológica y convertir, ¿no?, como siempre se estableció en el Plan de la Patria desde que el presidente Chávez lo formuló así, convertir a Venezuela en un país potencia. Lógicamente no es el país potencia que emula o se copia del modelo de países desarrollados, industrializados, depredadores del ambiente, que no tienen ninguna noción de lo que significa el desarrollo científico-tecnológico acompañado del desarrollo social o que propicia el desarrollo social. De manera que hay que pensar nuestro propio desarrollo científico-tecnológico, la transformación que implica hacer una ciencia y tecnología propia desde nuestra propia cultura, nuestras maneras de entender, practicar y hacer ciencia y tecnología que no son copiadas de otros modelos que no se corresponden con nuestras realidades, que son diversas además. Entonces yo creo que esto, digamos, como les decía, es un conversatorio que puede provocar pues una serie de interrogantes. Yo sí, para finalizar, sugeriría que pudieran ustedes profundizar algunos de estos elementos con lecturas que son importantes. Por ejemplo, bueno, por supuesto el plan de las 7T. Yo creo que ahí deberemos tener un ejercicio de pensar cómo la ciencia y la tecnología se transversaliza en las distintas transformaciones. O sea, cómo la ciencia y la tecnología se incorpora en las 7T como una manera de pensar que la ciencia y la tecnología, su transformación para la soberanía científico-tecnológica del país, pasa por incorporar todos los avances, los conocimientos en las 7T. Por supuesto, el tema que tiene que ver con los modelos de desarrollo, yo sugeriría la lectura del libro Ciencia, Política y Cientificismo de Óscar Barsaski, que si bien se escribió hace algún tiempo, está en digital, además lo pueden conseguir en digital. Es muy importante porque te permite ver cómo se piensa la ciencia y la tecnología de acuerdo a las necesidades de nuestros países, ¿no? Óscar Barsaski es un científico que estuvo en Venezuela, incluso estuvo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y de alguna manera promovía precisamente esta ciencia pertinente y esta ciencia con sentido nacionalista y sentido nuestro americano. Yo creo que es una lectura básica para comprender lo que significa desde la comprensión incluso de la historia de la ciencia y la tecnología en Venezuela y cómo podemos nosotros, a la luz de lo que
ha ocurrido, lo que estamos viviendo en el presente, proyectar a futuro qué es lo que queremos, o sea, en qué queremos que se convierta, o sea, cuál ciencia y tecnología, como se decía en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología del 2005 al 2030, cuál ciencia y tecnología para cuál desarrollo. Esa es una gran pregunta que sigue vigente y que, bueno, yo sugeriría que hicieran lectura también de ese Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, construyendo un futuro sustentable, que también está en digital en las páginas de ciencia y tecnología en general, ¿no? Y bueno, por supuesto, no puedo dejar de recomendar lo que recientemente se proyectó, que fue la película documental de la vida de Humberto Fernández Morán, un científico genio de Venezuela que, bueno, vale la pena que nosotros, a la luz de los relatos, de los testimonios de este documental sobre la vida de Fernández Morán, podamos generar reflexiones para ver cómo podemos mejorar, no repetir errores y cómo podemos llevar a cabo una serie de estrategias de formación, de reconocimiento de talentos. Eso es importantísimo, desde que son muy pequeñitos nuestros talentos hasta, bueno, que tienen toda una carrera tanto de ejercicio de pensamiento científico, innovador, práctico, de aplicación de conocimiento para resolver necesidades, como digamos, las grandes preguntas que se hace la ciencia a nivel mundial y cómo colaboramos nosotros como venezolanas y venezolanos, como fue el caso de Fernández Morán, en la producción de conocimiento para la paz, para la vida, donde realmente tengamos esa visión de largo plazo. O sea, cómo la ciencia y la tecnología se transforma en sí misma para convertir o producir conocimiento que sea pertinente para la paz, el desarrollo y una sociedad de los cuidados. Bueno, muchísimas gracias. Estamos entonces en este conversatorio que yo creo que esta audioconferencia inicia y que podemos dar, digamos, algunas preguntas, algunas cosas que pudiéramos o aportes que ustedes puedan generar en lo que significa las transformaciones en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Muchísimas gracias.